En una ciudad llena de miedo, donde el silencio oculta oscuras verdades, Lara, de 5 años, sube al estrado silenciosa, pero no sola. A su lado está Jack, un pastor alemán con ojos que recuerdan. Lara no ha hablado desde el ataque, pero cuando Jack gruñe en el tribunal, todo cambia, reconoce al culpable. Y como el vínculo entre una niña y su perro revela la verdad, qué secretos guarda el pastor alemán. Historia de coraje, justicia y el perro que nunca se rindió. La sala del tribunal estaba inquietantemente silenciosa mientras Lara Carter, de 5 años, atravesaba las pesadas puertas de madera, su pequeña mano aferrada a la correa de Jack, un pastor alemán con una larga y dentada cicatriz a lo largo de su costado. Todos los ojos en la sala siguieron a la pequeña niña mientras se dirigía hacia el estrado de los testigos, sus movimientos vacilantes pero decididos. El juez Mark Sullivan, un hombre experimentado con años de práctica legal, se inclinó ligeramente hacia adelante, observando a la niña con una mirada mesurada. Sabía que el peso de todo el caso descansaba sobre sus frágiles hombros. Lara era la única testigo de un intento de secuestro, un caso que, de probarse, podría poner a un hombre peligroso tras las rejas de por vida. Pero había un problema: Lara no había pronunciado una sola palabra desde el ataque. Al otro lado de la sala, Richard Vail se sentaba en la mesa de la defensa, su expresión compuesta, incluso engreída. A él, un ingeniero de software de 50 años con una apariencia discreta, había sido arrestado después de que un testigo ocular lo situara en la escena del intento de secuestro de Lara, pero su defensa era sólida. Ninguna evidencia física, ninguna confesión y un testigo que no podía testificar. Su abogado ya había elaborado una estrategia que dependía de desacreditar la capacidad de la niña traumatizada para identificarlo. Pero entonces sucedió algo. Mientras Lara se acomodaba en la silla de los testigos, sus ojos verdes se encontraron con los de Richard Vail. Sus pequeños dedos temblaron mientras hacían un movimiento sutil, apenas perceptible para el ojo inexperto. Era una señal silenciosa, una que había aprendido durante semanas de terapia. Solo 2 seres en la sala la captaron: Jack y el juez Sullivan. La reacción de Jack fue inmediata. En el momento en que los dedos de Lara se crisparon en esa silenciosa súplica de ayuda, el cuerpo del perro se puso rígido. Sus orejas se irguieron hacia adelante, sus músculos se tensaron como un resorte cargado. Un gruñido bajo y gutural retumbó desde lo profundo de su pecho, un sonido de advertencia, de reconocimiento. Sus ojos marrón dorados se clavaron en él, inquebrantables y penetrantes. La reacción envió una onda de inquietud por la sala del tribunal. Un murmullo se extendió entre los espectadores, susurros de especulación llenando el aire. Algo en el comportamiento del perro tocó una fibra sensible. No se trataba solo de un animal de apoyo bien entrenado reaccionando a la angustia de su guía. Era algo más profundo, algo primal. La mano del juez Sullivan golpeó con fuerza el mazo. El chasquido agudo resonó como un trueno en la sala. «Este tribunal tomará un receso de 15 minutos», declaró, su voz inusualmente urgente. La fiscal Jenna Collins le lanzó una mirada inquisitiva. «Ute didn't meterais instead, eglanced at Lara, wok lunto haklike alifeline. Something significant at custa penet, and needed to understand exactly what it was before the trial proceeded any further». Mientras la sala se vaciaba, Sullivan permaneció sentado, su mente acelerada. Había visto muchas cosas en sus años en el estrado, pero nunca un perro de terapia había reaccionado con una certeza tan innegable. Que había reconocido Jack, y lo más importante, ¿qué significaba eso para el caso? Afuera, en el pasillo, Lara se arrodilló junto a Jack, sus pequeñas manos agarrando con fuerza su pelaje. Su madre, Sarah Carter, se inclinó a su lado, alisando el cabello rizado de la niña con dedos temblorosos. «Cariño, ¿estás bien?», susurró. Lara no respondió. No necesitaba hacerlo. Su agarre sobre Jack se intensificó, su pequeño cuerpo presionándose contra su costado. James Monroe, el investigador principal del caso, observaba desde unos pasos de distancia. Monroe, un agente canoso del FBI con décadas de experiencia, tenía un instinto visceral que le había servido bien a lo largo de los años, y en ese momento, su instinto le decía que lo que acababa de suceder en esa sala era un punto de inflexión. Se acercó al juez Sullivan. «Algo asustó a ese perro», murmuró, su voz era baja. «Apostaría mi placa a que reconoce a él de alguna parte».
Sullivan exhaló lentamente, sus agudos ojos azules entrecerrándose. Entonces necesitamos averiguar de dónde. Mientras tanto, dentro de la sala privada de la defensa, Richard Vail se sentaba frente a su abogado, Michael Graves. En el momento en que estuvieron solos, la confianza engreída en el rostro de Vail se retorció en algo más frío. Sus dedos tamborilleaban contra la mesa mientras repasaba el momento en su mente. La niña no había hablado, pero el perro había reaccionado. Ella sabe, murmuró para sí. Graves arqueó una ceja. ¿Qué? Vail forzó una pequeña sonrisa. Nada, dijo, pero su mente ya estaba acelerada. Ese maldito perro. No había considerado que el animal sería un problema, pero ahora se daba cuenta. Jack podría ser la clave para desentrañar todo. A medida que el receso de 15 minutos llegaba a su fin, el juez Sullivan se enderezó la toga y respiró hondo. No creía en las coincidencias, y en ese momento, algo le decía que Jack acababa de darles la pista más importante del juicio. Era hora de investigar más a fondo. Por primera vez desde que había comenzado el caso, sintió que la marea estaba cambiando, antes del silencio, antes de la sala del tribunal, antes del terror que le robó la voz. Lara Carter era una niña vibrante y parlanchina. A los 5 años, era el tipo de niña que llenaba una habitación con historias interminables, sus brillantes ojos azules reluciendo con curiosidad y picardía. Amaba los cuentos de hadas, los animales de peluche y la forma en que su madre leía los cuentos antes de dormir, usando voces diferentes para cada personaje. Nunca había conocido el miedo, hasta esa fatídica tarde. Había sido un día perfecto de primavera, de esos en los que el aroma de las flores en flor flotaba en el aire y el cálido sol pintaba vetas doradas en el patio trasero. Sarah Carter había estado observando a su hija desde la ventana de la cocina, una sonrisa tirando de la comisura de sus labios mientras Lara giraba en el patio, su vestido rosa abriéndose como el de una bailarina. David Carter debía llegar a casa en unas pocas horas, y ella había estado debatiendo si empezar la cena o esperarlo. Debería haber sido una tarde ordinaria. Debería haber sido segura. A las 3:42 p.m. sonó el teléfono de Sarah. Era su hermana, llamando desde fuera del estado. Entró para lo que pensó que sería una conversación rápida. 4 minutos. Eso fue todo lo que tomó. Cuando regresó al patio, la puerta estaba ligeramente abierta. Una ola de frío terror recorrió sus venas. Se le cortó la respiración mientras escaneaba el espacio donde había estado su hija. Lara todavía estaba allí, pero no estaba sola. Una furgoneta negra estaba parada cerca de la carretera, su puerta lateral ligeramente abierta. Un hombre estaba arrodillado junto a Lara, su sonrisa inquietantemente cálida. «Tengo cachorros en mi furgoneta», decía. Su voz era suave, practicada. «Especiales, necesitan una niña pequeña que los cuide. ¿Te gustaría verlos?» El mundo de Sarah pareció ralentizarse. Su voz interior comenzó a gritar antes de que su mente pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo. Su voz cortó el aire. «Lara». El hombre levantó la vista. Su sonrisa desapareció, reemplazada por algo agudo y calculador. En un instante, agarró el brazo de Lara. Lara se congeló. No gritó, no luchó. Solo lo miró fijamente con ojos grandes y sin parpadear, como si un miedo profundo la hubiera bloqueado en su lugar. Al otro lado de la calle, Isabella, una enfermera jubilada que paseaba a su terrier, vio cómo se desarrollaba todo. Su voz, desgastada por la edad pero fuerte por la convicción, resonó. «Oye, aléjate de esa niña». El hombre vaciló. Su agarre se aflojó por una fracción de segundo. Eso fue todo lo que tomó. Lara liberó su brazo y corrió hacia su madre. Sarah levantó a su hija en brazos justo cuando el motor de la furgoneta rugió. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento mientras el vehículo se alejaba a toda velocidad, dejando rayas negras de goma en la carretera. Sarah abrazó a Lara con fuerza, su corazón latiendo contra sus costillas, pero Lara no lloró, no dijo una palabra. Solo enterró la cara en el hombro de su madre y tembló. La policía llegó en minutos. El detective James Monroe, un investigador experimentado del grupo de trabajo sobre secuestro de niños del FBI, tomó el control inmediato de la escena. Su cabello canoso y sus agudos ojos marrones hablaban de años dedicados a perseguir sombras, buscando niños desaparecidos, niños que a menudo nunca eran encontrados. Había visto este patrón demasiadas veces antes. «Que encaja en el perfil», murmuró Monroe.
hojeando una libreta desgastada. 4 niños han desaparecido en los últimos 18 meses, todos abordados cerca de sus casas, todos atraídos con promesas de cachorros. Su compañera, la agente Lisa Grant, se arrodilló junto a Lara. Su voz era suave pero firme. «Cariño, ¿recuerdas cómo era el hombre?» Sara apartó el cabello de Lara. Sus manos temblaban. «Cariño, está bien, estás a salvo ahora. Puedes decirle a la amable oficial cómo era». Las pequeñas manos de Lara agarraron con fuerza el suéter de su madre. Pero no habló, no asintió, no negó con la cabeza. Era como si alguien hubiera accionado un interruptor, apagando su voz por completo. «No ha dicho una palabra desde que la recogí», susurró Sara, el miedo infiltrándose en su voz. «Simplemente no habla». La agente Grant intercambió una mirada con Monroe. «Mutismo selectivo», murmuró. «Una respuesta al trauma». Monroe suspiró, frotándose la sien. «Sin una declaración, no tenemos mucho. La descripción es vaga: un hombre, una furgoneta negra. Podría ser cualquiera». Isabella, que había presenciado el intento de secuestro, dio un paso adelante. «Tengo parte de la matrícula», dijo con firmeza. «Las 3 primeras letras y caseta». La mirada de Monroe se clavó en ella. «Eso es algo». Sara, todavía abrazando a Lara, sintió una oleada de impotencia. Su hija, una vez tan llena de vida, se había retraído en sí misma. Y en los días siguientes solo empeoró. Lara dejó de jugar, dejó de dibujar. Se negó a salir de casa, estremeciéndose al ver pasar los coches. Apenas dormía, y cuando lo hacía, sus noches estaban llenas de pesadillas silenciosas. Su pequeño cuerpo se agitaba contra amenazas invisibles. Sus gritos fuertes y agudos nunca llegaron. Solo jadeos de terror que despertaban a sus padres en la noche. Sara y David intentaron todo. La hora del cuento, sus comidas favoritas y su amado conejito de peluche. Nada funcionó. La niña que conocían se estaba alejando cada vez más. Una noche, Sara se sentó frente a David en la mesa de la cocina, sus ojos huecos por el agotamiento. «La terapeuta recomendó un animal de apoyo», dijo en voz baja. «¿Un perro de terapia?» David se pasó una mano cansada por el cabello. «¿De verdad crees que eso ayudará?» «No lo sé», admitió Sara, «pero estoy dispuesta a intentar cualquier cosa». Ninguno de los dos podría haber sabido cuánto cambiaría toda esa decisión, porque aunque Lara había perdido la voz, había alguien que aún podía oírla, y su nombre era Jack, el aire dentro del centro de rehabilitación animal de la doctora. Charlotte estaba cargado con el olor a antiséptico y el almizcle natural del pelaje. La habitación estaba en silencio, excepto por el tic-tac rítmico del reloj y el ocasional rasguño de garras contra el suelo de baldosas. En una gran cama ortopédica cerca de la ventana, un pastor alemán yacía inmóvil, sus profundos ojos marrones siguiendo cada movimiento con tranquila intensidad. Su nombre era Jack. Una vez había sido uno de los mejores oficiales K9 de la policía de la ciudad, un perro cuyos instintos y entrenamiento habían salvado vidas, pero ahora llevaba las cicatrices del sacrificio. Una marca particularmente dentada corría por su flanco derecho, un recordatorio permanente de la noche que terminó su carrera. Hace 3 años, durante una redada para rescatar a un niño secuestrado, Jack se había abalanzado sobre un sospechoso armado sin dudarlo. El hombre lo había acuchillado con un cuchillo destinado a un oficial, cortando profundamente en su carne. Jack había controlado al sospechoso incluso mientras la sangre oscurecía su pelaje. Pero en los meses siguientes, la herida nunca sanó por completo. Su movilidad se vio afectada, y el departamento, falto de fondos, tomó la difícil decisión de retirarlo. Había sido puesto en una lista de eutanasia, considerado no apto para el servicio. Eso fue antes de que Charlotte interviniera. La doctora Charlotte había estado dirigiendo el programa de animales de terapia durante años, especializándose en casos en los que los animales podían ayudar a los supervivientes de traumas. Cuando se enteró del caso de Jack, luchó por adoptarlo, convencida de que su mente aguda y su lealtad inquebrantable todavía tenían valor. Y ahora estaba a punto de poner a prueba esa creencia. Sarah Carter se sentó nerviosamente en una silla, sus dedos agarrando la tela de su falda. Lara estaba detrás de ella, asomándose por detrás del hombro de su madre. La niña se había negado a hablar desde el incidente de hacía 2 semanas, y aunque había asistido a terapia, nada le había arrancado una palabra. Charlotte se arrodilló al nivel de Lara,
su voz suave. Hola Lara, mi nombre es Charlotte. Trabajo con perros muy especiales, perros que ayudan a los niños que han pasado por cosas aterradoras. Lara no dijo nada, sus ojos verdes parpadeando hacia el gran pastor alemán a pocos metros de distancia. Huck se sentó pacientemente, sus orejas erguidas, pero no se movió hacia ella, simplemente observó, su presencia firme y no amenazante. ¿Te gustaría conocerlo?, preguntó Charlotte. La niña no respondió, pero tampoco corrió. Eso era un comienzo. Sara alisó el cabello de su hija. Es un perro muy bueno, cariño. Solía ser un perro policía, como los de tus libros de cuentos. Charlotte hizo un gesto a Huck y le dio una orden silenciosa. Quieto. El pastor alemán ni siquiera se movió. Charlotte se volvió hacia Lara. No tienes que acercarte si no quieres. Huck esperará aquí mismo. Pero si te sientes lista, puedes extender la mano y él vendrá a ti. Lara vaciló durante largos momentos, permaneció congelada en su lugar. Luego, centímetro a centímetro, salió de detrás de su madre. Su pequeña mano se levantó, vacilante pero deliberada. Huck permaneció inmóvil, esperando la señal final. Cuando Charlotte asintió, él bajó lentamente la cabeza y dio un paso cuidadoso hacia adelante. Luego otro, y otro. En el momento en que su cálido aliento tocó la palma de Lara, algo cambió. Los dedos de Lara se curvaron ligeramente, rozando el espeso pelaje del perro. La conexión se había establecido. Sara jadeó suavemente, llevándose una mano a la boca. Era la primera vez que Lara se acercaba a algo o a alguien desde el ataque. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sara mientras susurraba. «Oh, bebé». Los pequeños dedos de Lara se hundieron más profundamente en el pelaje de Huck, aferrándose a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se había vuelto terriblemente incierto. Charlotte sonrió suavemente. «Buena niña, Lara. ¿Le gustas a Huck?» La niña no dijo nada, pero no lo soltó. Durante las siguientes semanas, Huck y Lara se hicieron compañeros en casa. Ella se sentaba a su lado durante horas, sus pequeñas manos trazando la cicatriz a lo largo de su costado. Cuando las pesadillas la despertaban en medio de la noche, era el latido constante del corazón de Huck lo que la calmaba. Aunque todavía se negaba a hablar, comenzó a dibujar de nuevo, simples dibujos a crayón de una niña y un perro de pie juntos contra figuras sombrías. Una tarde, mientras estaba sentada en el suelo de la oficina de Charlotte, Lara observaba a Huck realizar un truco simple cuando sucedió algo notable. «Buen chico», susurró. Las palabras fueron tan suaves que por un momento Sara pensó que las había imaginado, pero cuando se dio la vuelta, vio a Lara mirando a Huck, sus labios ligeramente separados por el asombro, como si ella también se hubiera sorprendido a sí misma. Las lágrimas llenaron los ojos de Sara. No era mucho, pero era un comienzo. Charlotte puso una mano suave en el brazo de Sara. «Confía en él», murmuró. «A veces la confianza es el primer paso para encontrar tu voz de nuevo». Sara le apretó la mano. «Entonces seguiremos a donde sea que esa confianza nos lleve», y los llevaría a un lugar que nunca esperaron, a una sala de tribunal donde un monstruo finalmente sería desenmascarado. El aire dentro de la sala del tribunal estaba cargado de tensión. Los asientos de la galería estaban llenos de periodistas, familias y observadores legales, todos observando con anticipación mientras uno de los juicios de más alto perfil en la memoria reciente estaba a punto de comenzar. En el centro de la sala, el acusado Richard Baer se sentaba junto a su abogado, su expresión ilegible. A pesar del peso de los cargos en su contra, parecía inquietantemente tranquilo, sus dedos golpeando rítmicamente la madera pulida de la mesa de la defensa. Sentada junto a su madre, Lara Carter agarraba con fuerza la correa de Huck, sus pequeños dedos envueltos alrededor de la gruesa tela como si fuera un salvavidas. El pastor alemán se sentó alerta a su lado, sus orejas erguidas, sus profundos ojos marrones fijos en él. De vez en cuando su nariz se movía, como si estuviera oyendo algo familiar en el aire. Todos de pie. La voz del alguacil resonó en la cámara mientras el juez Mark Sullivan entraba, su toga ondeando detrás de él. Tomó asiento en el estrado elevado, sus agudos ojos escaneando la sala antes de detenerse brevemente en Lara y Huck. Ya había emitido un fallo permitiendo la presencia del perro de terapia, pero sabía que esa decisión estaba lejos de ser universalmente aceptada. Antes de proceder con las declaraciones iniciales, dijo Sullivan, su voz profunda, mesurada y controlada,
El tribunal escuchará los argumentos sobre la presencia del animal de apoyo en estos procedimientos. Michael Graves, el abogado defensor, se levantó suavemente de su asiento y se ajustó la corbata. Su señoría, comenzó, su tono educado pero firme. Aunque entendemos el argumento de la Fiscalía para el apoyo emocional, la presencia de este animal es altamente perjudicial. Un gran pastor alemán en la sala del tribunal puede evocar una respuesta emocional del jurado que podría sesgarlos injustamente contra mi cliente. Solicitamos que se retire al perro durante el testimonio. Henna Collins, la fiscal principal, se puso de pie inmediatamente en respuesta. Su señoría, Lara Carter tiene 5 años y es una superviviente de trauma. Se le ha diagnosticado mutismo selectivo como resultado de su experiencia. Jack no está aquí como un espectáculo, está aquí como un animal de apoyo médicamente necesario. Su presencia permite a Lara participar en estos procedimientos sin angustia indebida. El juez Sullivan se reclinó, su expresión ilegible. Ya he revisado la documentación presentada por el psicólogo infantil y el conductista animal. El perro permanece. Un murmullo se extendió por la sala del tribunal, algunos de acuerdo, otros refunfuñando en voz baja. Graves apretó los labios, disgustado pero poco dispuesto a discutir más. Regresó a su asiento, lanzando una rápida mirada a él, que permanecía inquietantemente inexpresivo. El juicio comenzó en serio. La fiscalía pintó un cuadro escalofriante de las acciones de Ail, un patrón de manipulación, engaño y comportamiento depredador que abarcaba años. Se llamaron testigos, incluida la vecina anciana Isabella, quien relató el aterrador momento en que vio a él tratando de atraer a Lara a su furgoneta. Su voz tembló mientras describía la forma en que había agarrado el brazo de la niña antes de huir cuando fue confrontado. Lara se sentó en silencio durante todo el proceso, su pequeña figura eclipsada por la gran silla de madera. Sus dedos se flexionaban ocasionalmente alrededor de la correa, pero nunca la soltó. Cada vez que la tensión se volvía demasiada, bajaba la mirada hacia Jack, que permanecía perfectamente inmóvil. Su tranquila presencia la anclaba. Luego llegó el momento de su testimonio. Un silencio cayó sobre la sala del tribunal mientras Lara era conducida suavemente al estrado de los testigos. Sarah Carter caminó con ella, su mirada protectora nunca abandonando a su hija. Ayudó a Lara a sentarse antes de alejarse, aunque cada músculo estaba tenso por el deseo de tomar a su hija en brazos y llevarla lejos de ese lugar. Henna Collins se acercó con cuidado, su comportamiento suave y cálido. «Hola, Lara», dijo con una sonrisa amable. «Sé que esto da un poco de miedo, pero recuerda, no tienes que decir nada que no quieras. Puedes simplemente asentir o negar con la cabeza si te sientes más cómoda. Y si alguna vez necesitas un descanso, puedes hacérnoslo saber». Lara no la miró. Su mirada estaba fija en la mesa, su respiración superficial. Pero entonces, como si sintiera su inquietud, Jack presionó ligeramente su cuerpo contra su pierna. Ella bajó la mano y agarró un puñado de su pelaje. Lentamente, asintió. «Bien», dijo Henna, manteniendo la voz ligera. «Lara, ¿puedes decirnos quién estaba contigo en tu patio ese día?» Lara vaciló. No levantó la cabeza, pero después de un largo momento, levantó lentamente el brazo y señaló directamente a Richard Vail. La expresión del acusado no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos, un breve e involuntario apretón de mandíbula. Graves se puso de pie inmediatamente. «Objeción, a la niña se le han mostrado repetidamente imágenes de mi cliente antes del juicio. Esta identificación no es fiable». El juez Sullivan levantó una mano. Denegada, el jurado determinará la credibilidad de la testigo. Henna continuó. «Lara, este hombre te dijo algo ese día». La niña no habló, en cambio hizo un pequeño movimiento con la mano, una señal sutil. Era la misma señal que había hecho antes, la que Jack entendía. El pastor alemán respondió al instante. Sus orejas se irguieron bruscamente hacia adelante, sus músculos se tensaron. Un gruñido profundo y gutural retumbó desde su pecho. No era agresivo, era una advertencia. La reacción envió una onda de choque por la sala del tribunal. Incluso el juez Sullivan se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Graves se puso de pie de nuevo, esta vez con más urgencia. «Su señoría», objetó, «esto es teatral». Pero Sullivan no estaba escuchando, estaba mirando a Jack. El perro se había quedado completamente inmóvil, toda su atención fija en él, como si reconociera un olor que solo él podía percibir.
Era la misma reacción que había tenido cuando Lara vio a él por primera vez, la misma respuesta instantánea e instintiva. Un pensamiento golpeó a Sullivan entonces. Se volvió hacia Henna. «Señorita», dijo, su voz cuidadosamente mesurada, «¿ha tenido este animal alguna interacción previa con el acusado?» Henna vaciló. «No que yo sepa, su señoría». Sullivan se volvió hacia la mesa de la defensa. «Señor, Aileen se ha encontrado antes con este perro». Por primera vez, Aileen mostró emoción real. Sus dedos, que habían estado golpeando tan tranquilamente antes, ahora se cerraron en un puño. Permaneció en silencio. Entonces los ojos de Henna se abrieron de par en par cuando una repentina comprensión la golpeó. Se volvió hacia su coabogado y susurró algo rápidamente. Un segundo después, un miembro del equipo de la fiscalía salió corriendo de la sala del tribunal. «¿Qué está pasando?», exigió Graves, su paciencia menguando. Henna se enderezó, su expresión ilegible. «Su señoría, solicito un breve receso. Puede haber nueva evidencia relevante para este caso». El juez Sullivan la estudió durante un largo momento antes de asentir. Receso de 15 minutos. Mientras la sala se vaciaba, los susurros llenaron el aire. La especulación se extendió como la pólvora. ¿Había reconocido Jack a Richard? ¿Y si es así, de dónde? Algo le dijo al juez Sullivan que la respuesta a esa pregunta lo cambiaría todo. El peso del caso recayó sobre el equipo de la fiscalía a medida que surgían nuevos desarrollos. Richard Aileen había sido vinculado oficialmente a múltiples desapariciones. Sin embargo, sin el testimonio completo de Lara, el juicio se tambaleaba al borde de la incertidumbre. Lo que nadie esperaba, sin embargo, era que la clave para desentrañar el caso no vendría de la niña, sino del pastor alemán que nunca la abandonó. La mañana era fresca mientras el equipo de la fiscalía, liderado por Henna Collins, presentaba su siguiente moción para introducir nueva evidencia forense. Las muestras de suelo encontradas en la furgoneta de Richard Aileen habían sido analizadas y los resultados apuntaban a una ubicación muy específica, una cabaña remota y desocupada en los bosques del norte. El detective James Monroe, que había trabajado en casos similares durante décadas, sabía lo que esto podría significar. «Su señoría», Henna se dirigió al juez Sullivan, «solicitamos un receso de 24 horas para seguir una pista crucial. Creemos que esta evidencia puede proporcionar la pieza final necesaria para cerrar este caso». Michael Graves, el abogado defensor de Aileen, objetó de inmediato. «Su señoría, esto no es más que una táctica dilatoria. Mi cliente ya ha pasado por un extenso interrogatorio, y no hay evidencia sólida que lo vincule a esta supuesta cabaña. Las muestras de suelo son, en el mejor de los casos, circunstanciales». La severa mirada del juez Sullivan silenció a Graves. «Moción concedida. La fiscalía tiene 24 horas. Se levanta la sesión». Tan pronto como golpeó el mazo del juez, Monroe y su equipo se movilizaron. Jack, el protector siempre vigilante de Lara, fue llevado a la operación. Su reacción a Aileen había sido inconfundible. Quizás podía sentir algo que los ojos humanos habían pasado por alto. El equipo de búsqueda llegó a la desolada cabaña a primera hora de la tarde. El lugar estaba inquietantemente silencioso, los árboles circundantes susurrando con el viento. Una gruesa capa de polvo cubría el porche, pero débiles huellas que conducían hacia la puerta trasera sugerían actividad reciente. Jack fue el primero en reaccionar. Tan pronto como se acercaron a la cabaña, las orejas del perro se irguieron, su nariz moviéndose con aguda intensidad, su cuerpo se puso rígido, la cola tensa, los músculos preparados como un resorte en espiral. Soltó un gruñido bajo, caminando ansiosamente por el umbral. «Este lugar está mal», murmuró Monroe. «Jack sabe que hay algo aquí». El equipo procedió con cautela, armas desenfundadas. Adentro, la cabaña era escasa. Una mesa, un catre, latas de comida vacías, apiladas en una esquina. Pero entonces Monroe notó algo peculiar. El suelo de madera cerca de la pared trasera tenía una costura antinatural, una leve hendidura que parecía fuera de lugar. Golpeó sobre ella, hueco. «Hay algo aquí debajo», dijo. Con rápida precisión, los oficiales forzaron las tablas sueltas. Lo que yacía debajo les heló la sangre. Una estrecha escalera descendía en espiral hacia un sótano oculto. El aire se volvió frío y húmedo mientras descendían, la tenue luz revelando una vista horrible. Pertenencias de niños, juguetes viejos, zapatos pequeños, una mochila rosa descolorida.
y en el rincón más alejado, encadenada, pero aún viva, había una niña, Emma Sullivan. La niña de 8 años había estado desaparecida durante 6 meses. Su rostro estaba pálido, su ropa estaba hecha jirones, pero en el momento en que vio a los oficiales, sus ojos se llenaron de lágrimas de reconocimiento y alivio. «Ayuda», susurró, su voz ronca por el desuso. Huck reaccionó de inmediato, tirando de su correa, gimiendo como si sintiera el sufrimiento que esta niña había soportado. Monroe corrió hacia adelante, abriendo las cadenas y tomando a Emma en sus brazos. «Estás a salvo ahora», le aseguró. «Te tenemos». Emma se aferró a él, su frágil cuerpo temblando. La búsqueda finalmente había llegado a su fin, pero la pesadilla aún no había terminado. De vuelta en el juzgado, la noticia del rescate de Emma se extendió como la pólvora. La galería estaba abarrotada mientras Collins se preparaba para el golpe final contra él. El juez permitió que el descubrimiento de Emma se presentara como evidencia, junto con la muestra de suelo que vinculaba la cabaña con su vehículo. «Señor Ayr», Henna se dirigió al acusado, su voz afilada como el acero. «¿Cómo explica la presencia de una niña secuestrada encerrada en un sótano en una propiedad vinculada directamente a usted?» Por primera vez, Richard Vail pareció conmocionado. «Yo no sé de qué está hablando», tartamudeó. Henna Collins presionó, su tono inquebrantable. «Su ADN fue encontrado en las cadenas. Los neumáticos de su vehículo coinciden con las huellas fuera de la cabaña. Y lo más importante, Emma Sullivan está viva, lo que significa que puede testificar en su contra». El peso de esas palabras se asentó sobre la sala del tribunal. Una única superviviente significaba una testigo que podía desmantelar por sí sola su defensa. La compostura cuidadosamente construida de Ayr comenzó a desmoronarse. Su abogado le susurró furiosamente al oído, pero estaba claro que estaba acorralado, y entonces sucedió de nuevo. Huck, acostado a los pies de Lara, de repente levantó la cabeza. Sus ojos se entrecerraron hacia Ayr. Se le erizó el pelo. Un gruñido profundo vibró en su pecho. La sala quedó en silencio mientras el pastor alemán daba pasos lentos y deliberados hacia adelante, su mirada fija en el acusado. Era una mirada de reconocimiento. Ayr se estremeció. Todos lo vieron. El hombre que había mantenido su arrogancia durante todo el juicio ahora sudaba visiblemente, sus manos agarrando el borde de la mesa. Se volvió hacia su abogado, murmurando algo frenéticamente. Luego, con una voz apenas por encima de un susurro, dijo: «Quiero cambiar mi declaración». Jadeos estallaron en la sala. La mirada del juez Sullivan se oscureció. «Señor, Ayr está declarando que desea declararse culpable». La sala contuvo la respiración colectivamente. Ayr exhaló temblorosamente. Sí, el abrupto final del juicio envió ondas de choque por toda la nación. Richard Vail fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su condena selló el destino de un hombre que había aterrorizado a familias durante años. Pero los verdaderos héroes del caso no fueron solo los abogados o los detectives. Fue una niña de 5 años que había encontrado su coraje, y un perro que nunca se había rendido con ella. En los días posteriores a la sentencia, Lara pronunció sus primeras palabras en semanas, sosteniendo la cara de Huck entre sus pequeñas manos. Susurró: «Gracias». Sus padres lloraron, sabiendo que su hija finalmente estaba encontrando el camino de regreso a ellos, y mientras Huck meneaba la cola, acariciándola suavemente, quedó claro, algunos vínculos eran inquebrantables. No importaba cuán oscuro se volviera el mundo, siempre habría quienes estuvieran dispuestos a enfrentarse a la oscuridad, incluso si caminaban sobre 4 patas.